Pues hola amigas, ¿cómo están? Estamos muy entusiasmadas una vez más de estar aquí en este podcast donde hablamos de todo un poco. De todo un poco. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y yo soy Cris Steinman. Y yo soy Ale Lelo de la Rea, feliz de recibirlas en un episodio más de A los 50 ni santas ni perfectas. Y antes de empezar, Cris, quiero invitar a todas a que nos sigan en Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube, que nos den like y le piquen a la campanita para que llegue el siguiente episodio y se enteren cuando ya estamos aquí y compartan el podcast. Y a mí me gusta más el YouTube, porque el YouTube Sí, lo ves porque nos vemos las pero caras. Bueno, hay muchas opciones. También acuérdate que este podcast se hace con tu caso, con tus comentarios, con lo que te sale del corazón para que todas aprendamos juntas. Así es que si nos quieres escribir tu caso, nos puedes escribir a todas nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, pero sobre todo tenemos un mail especial para esto que es ni santas ni perfectas podcast@gmail.com. Así es que hoy pues vamos a hablar del perdón, del perdón. Qué importante es el perdón. ¿Será importante o no será necesario? Bueno, vamos a ver. Dice, hola Cris y Ale, les escribo porque necesito escuchar una opinión diferente sobre algo que me tiene muy confundida y triste. Desde que era niña, mi abuela materna siempre mostró un favoritismo muy evidente hacia mis primos menores. Mientras a ellos los abrazaba, les decía cuánto los quería, les daba regalos especiales e incluso apoyo económico, conmigo era completamente distinto. No recuerdo una sola vez que me abrazara o me demostrara cariño de esa manera. Por el contrario, muchas veces me hacía comentarios incómodos, críticas disfrazadas de bromas o esos chistes pasivo-agresivos que terminan haciéndome sentir menos. En fechas importantes apenas recibía una felicitación mientras veía cómo con mis primos era cariñosa, cercana y generosa. Con el paso de los años ocurrió algo inesperado. Esos nietos a los que tanto favoreció se fueron alejando de ella. Hoy casi no la buscan. Y cuando lo hacen suele ser por compromiso o porque necesitan algo. Mi abuela se dio cuenta de eso y decidió acercarse mucho más a mí. Sin embargo, aunque ahora me dice que soy la persona que le queda y que tiene suerte de contar conmigo, sigue haciendo comentarios hirientes y sigue comparando situaciones. Además, constantemente me habla de cómo sus otros nietos no la quieren y de que no entiende en qué falló ella como abuela. Cada vez que la escucho decir eso, siento que invalida por completo lo que yo viví con ella durante tantos años. Hace unos días exploté emocionalmente y por primera vez le dije todo lo que había guardado durante años. Cómo me hicieron sentir su indiferencia, sus críticas, el trato tan diferente que tuvo conmigo. Su reacción fue llorar y decirme que era una irrespetuosa, que debía perdonarla porque es mi abuela y porque la familia está por encima de todo. Yo le respondí que no me sentía lista para perdonarla y que necesitaba distancia. Desde entonces decidí cortar contacto con ella. El problema es que ahora gran parte de mi familia está de su lado. Me dicen que ya soy una adulta, que debería entenderla, que debo de ser una buena nieta sin importar lo que haya pasado y que estoy siendo egoísta por no darle otra oportunidad. Y aquí es donde necesito su consejo. ¿Está mal poner distancia con un familiar que te ha lastimado durante tantos años, aunque sea una abuela? ¿El hecho de ser familia obliga a perdonar y mantener una relación, incluso cuando esta relación te sigue haciendo daño? Las escucho siempre y me encantaría saber qué opinan. Un abrazo, Mariana, 35 años. Ay, Mariana. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es cuando alguien que quieres que te quiera te rechaza. Es una herida de abandono muy fuerte. Bueno, en psicología se llaman huellas de abandono, muchas heridas, no nada más el abandono. Y el rechazo es una huella muy fuerte, un dolor del corazón que tarda muchísimo en sanar y primero para ello hay que verlo. Y ella, bueno, ya lo tiene clarísimo, ya lo vio y ya lo vivió. Pero ¿tú qué crees, Cris? O sea, dejar de lado a la persona.
Yo sinceramente creo que el perdón es diferente a estar cerca o no. O sea, Exacto. yo tuve una situación en mi familia con alguien muy cercano que además quiero muchísimo. Hoy te puedo decir que yo, la verdad, quiero muchísimo a esta persona y yo trabajé el perdón, pero no lo trabajé para ella, lo trabajé para mí. Exacto. O sea, lo trabajé como para sentirme en paz, para sentirme libre de, pues, de todas esas cosas que nos hacen cuando sientes todavía un poco o de culpa o de resentimiento o de enojo. Y entonces cuando tú verdaderamente trabajas el perdón para ti, te liberas increíblemente. Ahora, ese es el perdón. ¿Significa que estoy cerca? No. Significa que decidí por situaciones mantener mi distancia. Eso es doloroso, es súper doloroso. Pero a veces es mejor. Uh-huh. Y sabes que, Ale, a mí me ha ayudado lo que tú dices de acuerdo de almas. Estoy segurísima que yo hice un acuerdo de alma con esta persona en otro plano y que venimos aquí a aprender esta parte, ¿no? Así es. Esta parte de perdonar, aunque no sé si ella me quiere, no me quiere, me perdona, no me perdona, pero eso es para ti. Yo sinceramente creo que sea tu abuela, sea tu mamá, sea tu hermana, sea tu papá, sea tu primo, sea quien sea, necesitas ponerte a ti primero. Exactamente. Y la presión social que hay por estas situaciones son muy duras. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir que estés o no estés, o que perdones o que no perdones. También, por otro lado, creo que si no es algo muy profundo o muy fuerte, o sea, si es algo profundo y fuerte que solo tú lo puedes saber, yo lo trataría así. Por otro lado, también creo que las personas de edad, híjole, ya a veces, no todas, pero les cuesta trabajo ver la situación desde otro punto de vista. Eso no es tu responsabilidad, pero pues si tú quieres poner un poquito de empatía, pues a lo mejor eso te ayudaría. Pero si te lastima, tienes que ser muy sincera contigo y yo creo que no sé por qué no nos han enseñado a ponernos a nosotros en primer lugar. Es lo que te iba a decir. En Culturalmente, primer lugar es primero ¿sabes los qué? demás. Claro, ahorita es, ay, pero la abuela ¿Pero hay que comprenderla, cómo? hay que Sí. consentirle. Pues sí, pero también es cierto que si a ti te lastima y a ti te duele, yo creo que te tienes que poner siempre en primer lugar. Desde una perspectiva no de soberbia, no de rencor, pero una vez que tú trabajes el perdón y que tú te sientas en paz contigo, a lo mejor tú puedes establecer una relación como mucho más cercana cuando ya te sientes bien, pero también a veces cuando no te sientes bien, o sea, No estás poner lista distancia, todavía. sea quien sea, yo creo que no es tan malo. A mí me parece que esta abuela le trajo muchos regalos a su nieta desde la niñez, porque primero le regaló el regalo del rechazo, el cual es terriblemente fuerte, es muy duro, y en la niñez además se vive con mucho dolor y no se comprende. Y eso se queda guardado. Sí. Y se queda guardado en la adultez y hoy podemos ver con claridad que hubo un rechazo que dejó una marca y esta marca estuvo como ahí medio haciendo como que no pasaba nada y aquí estoy y ahora ya te acercaste a mí, estoy contigo, pero realmente esa marca ya se hizo notar, quiere decir, o sea, si ella explotó es porque ya se hizo notar aquello que estaba guardado. Entonces, primer punto que me parece básico que acabas de decir es que tenemos que ponernos a nosotras mismas primero, nosotros mismos, hombres y mujeres. El asunto es que culturalmente, socialmente se espera que pongas al otro primero. Entonces, primer paso es qué bueno que lo puedo ver. Segundo paso, me pongo yo primero y aprendo a poner límites y como bien dices, una cosa es el perdón y otra cosa es el límite. Y entonces, si yo hoy no estoy lista para estar tan cerca,
a lo mejor está bien tomar la distancia, pero yo añadiría que esta distancia sea de utilidad. Y entonces esta distancia que estoy tomando es para revisarme dónde me está doliendo, por qué me está doliendo, si requiero incluso un proceso terapéutico, va a ser maravilloso, porque no voy a ir a tratar el rechazo de mi abuela. O sea, el de mi abuela, que es el fuerte, pero el rechazo en general y por qué me pega como me pega, y empezar ahí a analizar, y va a ser un crecimiento personal enorme. Pero además, después, para abocarme después al perdón, que efectivamente el perdón no es con el otro, no, yo no perdono al otro, es yo me desato, me desligo de este vínculo o de esta situación que a mí me lastima porque me estoy protegiendo. Y una vez que hago eso, tengo la capacidad de mirar dónde estuvo el acuerdo, como bien dices, el acuerdo de almas. A mí me sirve muchísimo, primero la parte psicológica, como trabajarla, porque es la parte más terrenal, digamos, y física y mental, para después irme a la emocional y a la espiritual, donde entiendo que hubo un acuerdo de almas y que la otra persona ejerció su papel para que yo comprendiera lo que es el rechazo y comprendiera el amor desde ambos ángulos. O sea, hoy le tocaría trabajar a ella, primero sanar esta herida de rechazo, para luego ir a la contraparte, cómo se vive el amor de la aceptación de alguien que me rechazó, si es que te es posible. Pero para eso hay que trabajar el perdón profundamente y hay que entender que no hay nada que perdonar. Y eso lleva harto tiempo, no es así de, ok, lo voy a hacer Claro, porque en poco tiempo. Alguien que es tan cercano como una abuela y que significa muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pues obviamente el que pongas distancia o el que simple y sencillamente no sientas que te haya tratado de la misma manera que a los demás, o sea, eso pues es un dolor que vas a tener que trabajar, pero que de verdad cuando lo superas, cuando lo integras y realmente te das cuenta que no es la abuela, sino que es tu carencia de sentirte amada. Exacto. O sea, de verdad empiezan a pasar cosas bien mágicas. Y fíjate que por el lado de la abuela, o sea, qué cañón que no nos demos cuenta como mamás, como abuelas, como amigas, como todo, que el amor es ilimitado. O sea, ¿por qué tenemos que querer más a un nieto que a otro? ¿Por qué tenemos que darle más a un nieto que a otro? O sea, esta es una creencia súper limitante. O sea, ¿por qué incluso preguntamos, ¿quién es tu consentido? ¿No? Bueno, claro, eso es ¿por qué? O común. sea, yo tengo una relación. Yo tengo 4 hijos. Con cada uno de mis hijos, es una relación diferente. Es completamente diferente porque somos personalidades diferentes. Así es. ¿No? Por un lado, pero el amor, o sea, cuando me dicen ¿a quién quieres más? Es que ¿por qué tendría que querer más a uno que al otro? O sea, no es como que si le doy tantito a este ya no le puedo dar. El amor se puede sentir cada vez más y más y más y no tiene límite. Entonces, no tienes que querer más a uno que a otro. No tienes que ver a uno como, ay, wow, y el otro un poquito menos. ¿Por qué? Y lo que pasa es que también sí puede eso ser. Lastima muchísimo. Lastima muchísimo. Y sí puede ser más afín con uno que con el otro. La personalidad de esta hija puede ir más con la mía que la personalidad de esta otra hija, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que yo no la ame. Y desde ese lugar y con la conciencia despierta, es decir, ok, soy más afín, tengo más que ver con esta porque su personalidad me va mejor, pero entonces ser muy cuidadosa de cómo trato al otro o a la otra persona, de tal forma que no le provoque yo una herida innecesaria, porque realmente sí la amo. Muy probablemente esta abuela sí la quiere, la quiso siempre, algo le jalaba más de los otros, o a veces viene hasta por otras razones que esa niña herida nunca va a saber, o que no tiene nada que ver. Es que puede pasar que porque se llevaba mejor con la mamá de esos primos, o con el papá, digo, no sé de quién son hijos, o porque vivían más cerca, o porque le refleja algo, ¿no? Le refleja algo y entonces, ¿por qué a mí no me quería igual? ¿Por qué a mí no me trataba igual? ¿Por qué a mí
¿por qué yo no y ellos sí? Es muy doloroso, pero ahí está habiendo como mucho que desmenuzar, pero esa abuela también sería padre que pudiera tener la capacidad de abrir, porque ya le reclamaron y se colocó en ese lugar que puedo entender porque es como muy de época, pienso yo, de la familia es primero, yo soy tu abuela, tú me respetas y a mí no me dices esas cosas. Y te callas. Y si te sientes callas, algo, lo aguántatelo. invalido. Ajá. Lo invalido. O sea, porque además... Es de época fíjate eso. qué cañón. O sea, ella ni siquiera es como... estaba pidiendo nada. Es simple y sencillamente Yo me sentí así. demostrar, ajá, qué sientes, ¿no? O Sí. sea, cómo te sientes ante ciertas circunstancias. Sí. Y lo más triste de esas situaciones muchas veces es que lo que queremos, tanto una parte como la otra, es amor. Es amor. O sea, Es amor. y entonces dices, Sí. ¿cómo es posible, no? O sea, que si siento amor, o sea, pueda sentirme así, ¿no? A mí me habla también de la incapacidad a la hora que la nieta va y reclama o dice, con tus acciones me hiciste sentir así y así y asado y he cargado esto todo este tiempo. Es como, es un paquete que no sabe cómo se carga. Esa abuela no sabe qué hacer con esa información que está un poco pesada y entonces su reacción es el enojo y tú eres la nieta, tú te callas y a mí no me reclames porque yo soy la abuela. Porque es esta incapacidad de saber qué hacer con esta información de lo que generé, de lo que provoqué en el otro y ignorancia un poco de saber para dónde darle y es mejor me quedo con yo estoy en mi estatus, en mi lugar que me corresponde y los de abajo en la jerarquía no me pueden reclamar, no me pueden señalar, no me pueden señalar mis errores. Porque tengo que ser perfecta, ¿no? Sí, porque o sea, yo no soy me la puedo abuela. equivocar. Estoy Ajá. ya colocada en ese lugar en la jerarquía que me toca, soy la abuela y entonces soy la top de la familia. Y todos se friegan, en pocas palabras, ¿no? Pero insisto, es como que en otras generaciones no se daba esto de analizar, de aceptar, de escuchar, de reconocer los errores, todas esas cosas. Yo soy como soy y tú te aguantas. Es como la verdad, vamos como avanzando. como mamá, cuando se te Sí. acababan los recursos Sí, con los hijos. Porque soy tu mamá y te callas. Porque soy tu madre y te callas, ¿no? O sea, ya cuando Ya no sé llegas qué de hacer verdad, con ya esto. no sabes qué. Exacto. Y yo creo que mucho de tu abuela fue eso. O Sí. sea, fue... Y como dices, Ale, por generación es muy probable que pasen estas cosas. Pero bueno, si nos están viendo otras abuelas, es importantísimo claro. eso. O sea, y las que son y serán abuelas. el amor es ilimitado, no tenemos por qué hacerlo. Pero además de todo, creo que algo sumamente importante es que a pesar de esto, a pesar de que sea la abuela, que no tenga los recursos, o sea, tú, Mariana, date la oportunidad de validarte, o sea, de validar lo que sientes, de verte y de sanarte. O sea, porque esto, como bien dice Ale, puede ser un regalo para sanarte desde ahí, pero no por eso tienes que seguir ahí recibiendo, si tu abuela está dispuesta también a mantener una relación desde otro lado y generar una relación desde otro lado, qué padre. Pero si no, Sí. no te pongas de punching bag nada más porque es tu abuela. Sí. Yo creo que sí tenemos que empezar a darnos valor como personas y eso no implica que voy a ir alejándome de toda la gente que amo cuando no respondan como yo quiero. No. Simple y sencillamente creo que sí puede mantener distancia a veces, sea quien sea, creo que es muy sano y muy saludable. Y estoy pensando que las voces de esa familia, los primos o los tíos, quien sea, que le dice que no deberías comportarte así, que siente ella que se pusieron del lado de la abuela y que dice no te deberías de sentir así, ya está grande y deberías de ser más comprensiva, etcétera. Son voces
reales, que salen de una garganta real, que te están diciendo los mensajes que tú te estabas diciendo desde hace muchos años. Desde hace muchos años, o a lo mejor te lo dijeron desde chica, es tu abuela y te aguantas, es tu abuela y ella va primero. Ante los mayores nos aguantamos y nos rechazan, ni modo. O sea, una serie de mensajes que o nos dieron de niños o nosotras mismas nos estamos contando ese cuento, y a la hora que ya exploto y decido externar lo que estoy sintiendo y poner un límite y decido alejarme, ahora voces externas me están viniendo a repetir aquello, porque es como que ahora ya abriste la conciencia, muy bien, ahora vas con el trabajo, vas con todo, pero que sea un trabajo real, personal, porque es una gran oportunidad. Y entonces esas voces te están reflejando lo que tú te estabas diciendo adentro. Y ¿sabes qué? O sea, qué cañón que esas voces que estuvieron ahí tanto tiempo, las reprimiste, hasta que llega un punto en el que te tocan tantito y explota uno. Sí. Por eso es tan importante muchas veces decir lo que uno siente, a lo mejor no en el momento que pasan las cosas, porque estás enojada, estás muy sobrecargada, pero ya que pasa, el utilizar pues la comunicación asertiva desde un lugar donde ya no estoy tan enojado es muy importante, porque si no, pasa esto, que años después, imagínate cuántos años estuviste aguantándotelo. Sí. Hasta que ya no puedes más, y entonces seguramente fue una explosión de cosas que dices, que reclamas, y pues obviamente no creo que haya sido desde el mejor lugar posible, ¿no? Esa es otra lección. A veces es necesario. O sea, porque es como una infección. Llega un punto en el que si no sale la pus, o sea, te pudres por dentro. Así es. La verdad es que también este es un mensaje, lección para todas las que somos mamás, que no se nos olvide enseñar a nuestros hijos la comunicación asertiva y a decir lo que sentimos y a validar lo que sienten. Primero nosotras mamás cuando son chiquitos, pues validando lo que el niño está diciendo y eventualmente también modelando cuando nosotras lo decimos, porque ¿qué pasa? Soy una mamá que todo está bien siempre, que nada me duele, que si el papá, el marido o los abuelos, por ejemplo, me tratan mal o lo que sea, yo hago como que no pasa nada, pues entonces estoy modelando algo que mis hijos están repitiendo. Entonces hay por todos lados, es como que pareciera un punto de que se peleó con la abuela, pero tiene muchísimas aristas de dónde ver. Por eso digo que es un regalo. Sí lo es. Sí lo es, pero es un regalo que cuando estás ahí, y sobre todo, pero lo ves sobre como todo regalo, me puedo imaginar supuesto. el rollo de la familia de, ay, qué barbaridades por la abuela, ¿no? Y entonces te hacen sentir que eres la mala de toda la película y que la abuela seguramente le van a doler las rodillas, las piernas, la cabeza y todo porque tú eres la culpable. No, cero. Cada quien con su responsabilidad. Finalmente le toca hacerse responsable de lo que ella sembró. Finalmente, de repente me tocó en la familia también algo similar y mi hija me decía, yo le decía, es que ya está grande, toma en cuenta eso, y ella me decía, yo entiendo la vejez, pero esto es cosecha de lo que sucedió desde su juventud hasta la fecha. Entonces no podemos esperar que nada más porque está vieja, ahora ya se le perdonó todo. Y yo decía, híjole, sí tienes razón, o sea, qué duro. Hay que ver cómo abrazamos la compasión de una forma sensata, donde tampoco yo ceda ante lo que yo estoy sintiendo, no lo ignore, no lo reprima, pero al mismo tiempo, pues sí, es verdad, es cosecha de lo que siembras. Hay que tener cuidado. Así que aguas, para muchachas. Que cuando seamos viejos nos esté pasando eso. Sí. Al contrario, debemos de volvernos más sabios, soltar más, fluir más, comprender más y ponernos más en los zapatos del otro. Y empezarlo a trabajar desde ahorita, los 40, los 50, los 60. No hay que esperar a que estés anciana. Desde los 20. Bueno, desde los 20, o exacto. Antes. Ahora te voy a leer el siguiente caso. Mira, dice: hola, Ale y Cris. Les mando esta historia con la esperanza de que la lean y me puedan dar su perspectiva de la situación. Me llamo Verónica y tengo 46 años. Esto sucedió hace un año.
Estuve casada durante 22 años con quien pensé que era el amor de mi vida. Construimos una familia, una casa, planes para el futuro y una rutina que, aunque no era perfecta, yo creía sólida. Hace unos años, por cuestiones de trabajo, mi esposo comenzó a pasar largas temporadas en otro estado. A veces se iba por 2 o 3 meses seguidos y regresaba unos días a casa antes de volver a irse. Nunca fui una mujer celosa y jamás revisé su teléfono ni cuestioné sus viajes. Tenía una plena confianza en él. Pero después de regresar de uno de esos viajes, dejó su celular en la mesa mientras se bañaba. Sonó una notificación y sin ninguna intención de buscar problemas, vi un mensaje que apareció en la pantalla. Decía algo como: ya te extraño, ojalá no hubieras tenido que regresar tan pronto. Cuando enfrenté a mi esposo, primero intentó minimizarlo, después dijo que era una amistad. Más tarde confesó que llevaba más de un año manteniendo una relación con una mujer en la ciudad donde trabajaba. Tenían una vida paralela. Salían juntos, viajaban, celebraban cumpleaños y compartían cosas que yo pensaba que eran exclusivas de nuestro matrimonio. Lo que más me dolió no fue solo la infidelidad, fue descubrir que durante todo ese tiempo yo había estado sosteniendo sola nuestro hogar, preocupándome por él, extrañándolo y justificando sus ausencias mientras él construía otra relación. Lloró, me pidió perdón, prometió cambiar, dijo que había cometido el peor error de su vida y que haría cualquier cosa por recuperar a su familia, pero la verdad es que no sentí ganas de luchar por el matrimonio. No sentí deseos de darle otra oportunidad. Lo único que sentí fue una profunda decepción y una claridad que nunca había experimentado y le pedí que se fuera de la casa ese mismo día. Desde entonces hemos iniciado el proceso de divorcio. Ha intentado volver muchas veces. Me manda mensajes, cartas, flores y largas disculpas donde me dice que está arrepentido. Mi familia y algunos amigos incluso me dicen que debería reconsiderarlo porque todos cometemos errores. Pero cada vez que leo una de sus disculpas, siento rechazo. No odio, no rabia, rechazo. Y por mucho tiempo me he sentido culpable por eso. Me pregunto si soy una mala persona por no aceptar sus disculpas, si estoy siendo demasiado dura o si me falta empatía. Es increíble cómo nos sentimos culpables por sentir fastidio o rechazo ante ciertas disculpas. Nos enseñaron que para ser buenas personas, maduras o espirituales, debemos perdonar de inmediato y abrir nuevamente la puerta. Pero muchas veces las disculpas no buscan reparar el daño, sino aliviar la culpa de quien las ofrece. Pero yo creo que perdonar y reconciliarse no son la misma cosa. Perdonar puede ser algo que haces por tu propia paz mental, para no vivir cargando resentimiento, pero cerrar la puerta también puede ser un acto de amor propio y creo que tenemos derecho a disculpar internamente a alguien y aún así decidir que no queremos volver a compartir nuestra vida con esa persona. Porque quien te trata como alguien reemplazable por conveniencia no recupera tu confianza, únicamente porque un día decidió arrepentirse. Por eso quiero preguntarles a ustedes y a la comunidad, ¿les ha pasado que alguien les pide perdón y en lugar de sentir alivio, sienten rechazo o incluso cierto asco emocional? ¿Creen que una persona puede perdonar y al mismo tiempo decidir no volver jamás? Un abrazo. 100%. 100% de acuerdo. O sea, ¿sabes qué pasa? Que la traición en el matrimonio, bueno, yo creo de pareja, Sí. es un dolor muy profundo. Muy. Porque no solamente traicionas lo que hiciste juntos, o sea, esta parte de la familia, los hijos o la relación en sí, sino creo que como mujer te pegan en tu amor propio. Y entonces levantarte de eso ha de ser bien complicado. Sí, yo sí creo que además esto de lo que dices me parece como muy, muy sabio, muy puntual. Una cosa es que trabajes el perdón. Y digo trabajes, siempre lo digo trabajes porque es un trabajal. Sí. No es como de que de un día para otro ya lo perdoné y ya Sí. se me pasó. Y a veces, puede ¿qué pasa? pasarte Dices, una ya eternidad. lo perdoné, ya estoy en paz, y después pasa alguna otra cosita Claro. y vuelve. Y vuelve. Entonces, por eso Sí, digo, es como la conciencia, es trabaja. una espiral. Pero entonces trabajas el perdón y a lo mejor alcanzas un punto en el que dices, ok, sí me siento ya en paz, ya lo perdoné, ya.
Pero eso es una cosa, y otra cosa es que tengas que aceptar de regreso, que tenga que haber una reconciliación. Puede haber una reconciliación como en la vida, de que ya me puedo relacionar contigo desde otro lugar, por ejemplo, si hay hijos, o como cada quien decida, pero eso no te obliga y no quiere decir que tengas que estar con esa persona que te hirió tan profundamente que no estás dispuesta a volverte a colocar en ese lugar. Simplemente algo se rompió y ya no lo puedes pegar. Y eso es totalmente individual. Es de cada persona. Exacto, porque a lo mejor Sí. puedes decir, sí lo puedo pegar. Y hay matrimonios que pasan una situación así y ya funcionan muy bien muchos de la vida años, sí. funcionan así. Pero hay matrimonios que no. Que no. Y sabes que a mí lo que se me hace muy, muy válido es conocerte lo suficiente para decir, esto ya no lo puedo pegar. Y sabes que es muy válido. Sí. Sí me parece que esta invitación de la gente externa que le dice deberías reconsiderarlo, si estás reconsiderando o revisando la situación y sigues cayendo en la misma conclusión, hay que otra vez escucharse. Claro. Y yo voy primero. Y si yo siento que yo no puedo con esto o con esta persona o ya no quiero seguir ahí porque no estoy dispuesta o no soy capaz de volver a confiar, entonces no te toca a ti regresar ahí y ese ciclo se cerró. Y también se podría entonces trabajar un cierre amoroso y no obligatoriamente con él, que sí podría ser también con él, pero si de no ser con él, tú misma, tú sola, hacer un cierre en donde decir, ¿cómo son los cierres? Otra vez, igual que hablábamos la otra vez de la muerte, es reconocer lo que sí hubo, darme cuenta de lo que no hubo o pudo ser diferente, encontrar las áreas de oportunidad que me sirven a mí de lección para continuar mi vida. Luego, cero culpas, sino entender que hasta ahí llegamos con lo que traíamos en la mochila ambos. Él hizo lo que hizo desde el lugar en el que estaba, con lo que podía, como pudo. Y cometió el acto ilícito, él, porque en ese momento eso era lo que podía hacer. Y yo en mi lugar, yo logré lo que logré con lo que yo traía en la mochila. Y luego en adelante, dar gracias a lo que sí hubo y entonces cerrar y soltar, abrir las manos, Ale, decir, ok, suelto ya, esto ya no es mi presente. Hay algo que me llama la atención y que creo que es bien cierto, esta parte de que muchas veces creemos que no somos espirituales Sí. por poner distancia, por poner límites, en el caso de la abuela, ¿no? O de algún familiar que dices, está bien, te perdono, te quiero, todo, pero ya no quiero estar tan cerca por la razón que sea. Y entonces te cuestionas si eres buena persona, te cuestionas si eres espiritual, o en este caso, ¿no? De que ella dijo, ya no quiero estar con él, porque fue tan profunda la herida que me di cuenta que ya no. O a lo mejor eso hizo que se diera cuenta que la verdad ya no estaba funcionando, ¿no? Sí, entonces, hay muchas posibilidades. por la razón que sea, sí. tú decides poner un límite, poner distancia, y entonces te empiezas a cuestionar si eres buena persona o si eres espiritual. Y yo creo que no tiene nada que ver. Además, yo creo que al contrario, o sea, no traicionarte a ti es de las cosas, de lo mejor que puedes hacer. Y mira, sobre todo cuando es un matrimonio, cuando es un familiar, o sea, ser sincero contigo y decir, te quiero o te quise, te aprecio, en el caso de la abuela, te adoro, te quiero, pero lo que haces me duele. Y si me sigue lastimando, yo voy primero. Y eso no te hace una mala persona. Es que, o sea, no le estás haciendo daño a nadie, al contrario, tienes que darte valor, tienes que entenderte, tienes que ser sincera contigo, porque muchas veces hacemos las cosas por lo que dicen los demás. Pero es que además me parece que hay una malconcepción de la espiritualidad,
que no tiene que ver con la religión. La religión te podría invitar a que digas, esta es mi cruz, es lo que me toca y porque seguir. Ni siquiera es te perdono, o sea, porque al contrario, estamos buscando el perdón. El perdón sí se está buscando. Entonces, lo que ya no es la cercanía. Exactamente. Entonces, depende de tus creencias religiosas, eso es por un lado, pero la espiritualidad es exactamente de lo que estamos hablando. El trabajo espiritual es ir hacia adentro. Es que la espiritualidad no es estar rezando ni estar yendo a la iglesia, que también a mí es muy padre, los rituales a mí me fascinan, punto y aparte, pero la espiritualidad es ir hacia adentro. ¿Y qué pasa adentro? Es revisar qué está pasando adentro, quién soy yo, qué quiero para mí, qué estoy sintiendo, y entonces actuar en consecuencia. Y es validarme y reconocer mi fortaleza, mi valor, encontrar mi centro. Y si desde ese lugar yo sé que yo voy primero, y si yo decido que ya no me quiero acompañar de esta persona en mi vida, que mi camino ya no lo quiero seguir con esta persona, ese es un trabajo espiritual. ¿Y sabes qué? Es increíble, pero también puedes cambiar de opinión. Ah, claro. Es decir, claro. hoy necesito distancia. Sí. Hoy necesito que no estés siendo parte de mi vida. Pero si camino en la vida, ya no me duele, pienso diferente, cambio, lo que sea, el día de mañana, si se da la oportunidad y se da la situación, puedo cambiar de opinión. Y eso, porque también, por supuesto, a veces pensamos que es definitivo y para toda la vida. Nada no es para toda la vida. No es así. Y de ella comentaba también que él está mandando flores y le manda mensajes y le habla y le pide perdón millones de veces. En este momento se percibe como que está actuando desde la culpa. A ver, sí o sí está actuando desde la culpa, sin duda alguna, porque es la culpa de que te herí, pero la culpa conmigo mismo, porque ahora yo ya descuachalangué esto, ya me quedé sin matrimonio, ya esto sí es un desmadre, ¿no? Claro que hay culpa. Si la otra persona le toca trabajar todo lo que le toca trabajar de acuerdo a lo que hizo, otra vez es un trabajo interno muy profundo el que él tendrá que hacer. Sí. Y si pasa el tiempo y habiendo atravesado la culpa, sigue habiendo un arrepentimiento y un verdadero interés por resarcir, por sanar, por reunificar, no lo sabemos ahorita. Y ahorita no nos tenemos que preocupar por eso, y ese es problema de él, y tú no lo vas a rescatar. Tú te tienes que recoger tus pedacitos, te los llevas contigo y luego vas viendo cómo armas tus piececitas, porque te sientes traicionada, pero te sientes pisoteada, pero además una bola de cosas, seguramente una de gran desilusión, enojo, rabia, tristeza, en fin, todo lo que puedas estar sintiendo. A ti te toca armar tu rompecabezas de nuevo, y ya que estás armada, más adelante veremos la vida que nos presenta. Sí. Y muchísimos casos son en los que ya nunca vuelven a estar juntos y que además se pueden llevar bien. Después del divorcio se pueden llevar bien. Hay otros que de plano no lo logran porque no están dispuestos a sanar y a trabajar aquello. Cada caso es individual, cada cabeza es un mundo y cada pareja es otro mundo. Entonces, finalmente, ahorita no hay que preocuparnos por lo de después, ni por lo que esté pasando él. Desde qué lugar lo hace, probablemente sí sea la culpa. Ese es su problema. Y yo me tomo a mí misma, pero valido y honro lo que yo estoy sintiendo. Y honrarlo es que lo veo, lo reconozco, le doy un valor y lo abrazo. Y me hago caso. Eso es importantísimo, me hago caso. Lo que digan los demás, con todo respeto, no importa. O sea, a veces puedes escuchar una opinión. Y está bien, porque eso es parte del crecimiento. Sí. Pero no ir contra ti. No ir contra ti nada más por agradar al otro. Si tú sientes eso, si tú sientes que necesitas eso, pues eso es lo que necesitas. Qué pena por los demás. Y si la abuela se incomoda y el hombre no quiere y el otro, pues, qué pena por ellos. Sí, porque la única que se va a aventar el tirito eres tú. De estar divorciada, de estar casada, no perdonar sí, pero de reconciliarte, no reconciliarte, de aceptar, de no aceptar. La única que se lo está aventando eres tú. Entonces, ¿a qué estás dispuesta?
en este momento, con las herramientas que hoy tienes. Tú no sabes si en 2 años ya te echaste 45 terapias, miles de sanaciones, 40 libros y dices, tengo una óptica diferente de la situación y además él ya hizo un trabajo y no sé qué. Tengo unos amigos que se volvieron a casar, pero se volvieron a casar como unos 5 o 6 años después. Se divorciaron en forma y se volvieron a casar. Y actualmente siguen juntos, son una pareja padrísima, pero tuvieron que atravesar todo aquello y se fueron al inframundo los dos y la pasaron fatal los dos y luego resurgieron desde un mejor lugar y hoy están casados y ya llevan muchos años también recasados. Entonces, nada es para siempre, como tú bien dijiste. Sí, y ¿sabes qué? O sea, con la abuela, por ejemplo, ¿no? A lo mejor ahí sí creo que puede haber incluso un punto menos drástico, ¿no? Que con el marido, sí, ¿no? Pero eso depende de ti, eso depende de lo que tú necesites y eso también depende de qué tanto la abuela no sea hiriente o no, ¿no? Uh-huh. O sea, es porque es una cosa de 2 o de más personas involucradas. Pero mira, el título que nos dieron para este episodio era si el perdón es necesario. Desde mi punto de vista, la respuesta sería sí. Siempre. El perdón sí es necesario porque el perdón es un trabajo para ti, no para el otro. En realidad no estás perdonando al otro. Incluso cuando te vas más profundo a temas espirituales y conociendo, por ejemplo, sobre el Ho'oponopono y otras filosofías muy padres, lo que yo he encontrado es el perdón es un trabajo de mí, para poder soltar, para sentirme libre, pero además entendiendo que no hay nada que perdonar y desde ese lugar entonces como que todo se diluye y se suelta, pero es necesario porque si no es una atadura, es un lastre espantoso con el que cargas. Una de mis abuelas murió odiando a mi abuelo. Y entonces yo podía ver la amargura pues en toda su vida. O sea, como que era una persona muy simpática y alegre, pero al mismo tiempo había amargura en ella. Y yo decía, qué triste haberte muerto así cuando podrías haberlo soltado. El otro ya ni se enteró, vivió su vida, ya hasta se murió y tú sigues en la misma. ¿Cómo es posible que sigas amarrada a otro ser humano por una acción que sucedió hace chorrocientos años? Entonces, por eso el perdón sí es necesario trabajarlo. Definitivamente. Porque la verdad es que realmente cuando perdonas, sueltas. Ya, no es que no te importe, pero tienes una perspectiva. Y puede ser que ya, o sea, ya, lo que me hizo. Exacto, eso ya no sucede cuando perdonaste. Ya ni siquiera existe. Ya no, porque ya no lo ves así. Lo ¿no? recuerdas, puedes recordarlo, pero no con dolor. Seguramente en todas las relaciones uno tiene mucha parte de responsabilidad. Por y supuesto. Ver eso es lo que más duele. Aquí hay otro regalo. Eso es lo que más duele. Porque, ¿qué pasa? O sea, todo lo malo que hizo el otro, aparentemente, no tiene nada que ver contigo. Error. Muchas de esas cosas. Yo lo que siempre digo, el otro cometió el ilícito que se ve, que a la vista todos podemos ver. Entonces, ahí está él. Pero a ver, ¿qué generó acá? O sea, es de 2. Él hizo su parte y él que se lleve su parte y se haga cargo de la suya. Pero tú hazte cargo de la tuya y no es nada más hacer tu rompecabezas de tus cachitos del corazón roto. Es también ver, a ver, cómo pude haberlo hecho diferente. ¿Qué me faltó a mí de poner al servicio del matrimonio? ¿O sabes qué, Ale? Simplemente ver que en esa relación tu carencia, ¿no? Sí. Porque hay alguna carencia por ahí. Sí. Se manifestó de alguna manera. Sí. Y el hecho de que la veas y la recojas y digas, esto es parte de mí también, te hace que en una futura relación, hasta contigo, seas distinta. puedas sobrellevarlo y sobrepasarlo y decir, me perdono por haberme hecho esto, por haber hecho esto, y entonces me recojo y digo, eso también soy yo. Sí. ¿No? Y por entonces, haber permitido. Por haber permitido o por haber hecho. Por haber hecho o no hecho. Muchas veces no nada más es el otro. Sí. Es lo que yo hice en función de esa relación. Así es. Y yo creo que, cuando menos a mí, me ayudó muchísimo para liberarme
y aceptarme y decir, bueno, yo también la regué, yo también hice muchas cosas que no debí de haber hecho, desde mi carencia, desde mi poca madurez, desde muchas cosas, pero ¿sabes? O sea, cuando te ves así imperfecto y cuando te ves así como, bueno, pues sí, la regué y también hice muchas cosas que no debí de haber hecho, unas justificadas, otras no tan justificadas, pues dices, ok, está bien, me perdono, me acepto y puedo hacerlo mejor. También porque me parece que sirve mucho esa parte. Cuando tú descubres, te desnudas ante ti misma y ves la neta, y dices, esto a mí me falló, esto a mí me faltó, esto, lo que sea, aquí me equivoqué. Número 1, es un crecimiento. Te empiezas a amar más. Pero además le bajas un poco el peso o la carga de culpabilidad, o sea, de culpa que tú le avientas al otro. Es como, ok, yo también contribuí y ok, le bajo un poquito. Entonces ya estamos un poquito más parejos en responsabilidad. Insisto, si el otro te lastimó, pues tú lo sientes como que el otro te agredió, entonces podrías colocarte en el lugar de la víctima. Te invito a que nunca jamás te sientes en ese sillón. Exacto. No somos víctimas nadie de nadie. Todos somos... O si te vas a sentar, te sientes un ratito porque se siente rico. Ay, aquí. Se siente rico a veces. Bueno, bye. Sí, un ratito. El sillón de la víctima. Ahorita lloro, me siento, pobre de mí. Y después y te vámonos. pares. Sí. Pero es una oportunidad de crecimiento porque aunque no vuelva a haber una relación igual, por ejemplo, tú con la persona que estás distante, pero la de la abuela, pero la del el marido, etcétera, no importa que no vayas a regresar a esa misma relación, en el resto de tus relaciones te vas a presentar de una nueva manera porque ya hay una nueva tú, porque eso aquello ya te construyó. Claro. Hay que aprovecharlo, o sea, ya que estás ahí, tú no lo pediste, pero la vida te lo puso, pues entonces agárralo y el toro por los cuernos es agarrar todo el aprendizaje y la enseñanza para irme yo equipando cada vez más de más herramientas, más sabiduría, más... Incluso hasta con la misma persona, o sea, puede haber muchos tipos de relación y ya no va a ser la misma relación nunca, pero va a ser otra relación, ¿no? Y otra relación contigo y con ella. Así es que, pues yo creo que en ambos casos sirve muchísimo porque creo que a muchas personas nos ha pasado, o si no nos ha pasado en el matrimonio, con una amiga, con un familiar, con alguien, y creo que este tema del perdón es maravilloso cuando realmente te ves al espejo y dices, ay, me siento mucho más ligera, me quiero alguna. Más, me veo con todas mis imperfecciones, con todo lo que la regué también, pero desde una parte de súper compasión y de que primero tú, primero lo que sientes, valida lo que sientes y porque ¿sabes qué? Además se podrá pensar que es una postura muy egoísta, pero es al contrario. Cuando realmente haces este trabajo, te pones en primer lugar, validas lo que sientes, te reconoces como una persona imperfecta, ves tus errores, sueltas al otro, te aseguro que ayudas a este mundo a que funcione mejor, las relaciones van a ser mejores, das mucho más amor y en vez de ser algo egoísta, al contrario, es una mejor aportación para afuera. Sí, es una mejor aportación. De tu parte. Sí, claro. Así es que bueno, pues espero tanto a Mariana como a Verónica les haya servido el día de hoy esta opinión que se genera y que muchas mujeres que estemos por ahí pues aprendamos a perdonarnos, porque cuánta falta nos hace. ¿Cuánta falta hace trabajar el perdón? La verdad es que sí es un punto muy importante para vivir ir construyendo la plenitud de nuestra vida y pues sí, vivir más ligeras. Sí. Hay que vivir más ligeras y soltar. Sí. Así es que escríbanos sus casos a ni santas ni perfectas podcast@gmail.com o a todas nuestras redes sociales en Instagram, en TikTok y en Facebook. Escríbanos, por favor, porque este espacio se hace gracias a su confianza y a sus casos. Espero que esta les haya sido de mucha utilidad. Así es. Gracias, Cris. Gracias, Ale. Bye. Nos vemos.